Hola, espero que se encuentren todos bien. Hoy estudiaremos la función cuadrática. Una función cuadrática es una función que tiene por dominio y codominio al conjunto de los números reales y su fórmula está dada por y igual a x cuadrado más bx más c, con a, b y c constantes pertenecientes a R, siendo a distinta de 0. Si a fuera igual a 0, la función deja de ser cuadrática para transformarse en una función lineal. A esta forma se la conoce con el nombre de forma polinómica de la función cuadrática. La gráfica de la función cuadrática es una parábola. C es la ordenada al origen. Es el punto en el cual la parábola corta el eje Y. Si B y C son iguales a 0, la función cuadrática toma la forma de y igual a ax cuadrado. Si B es igual a 0 y C distinto de 0, la función cuadrática toma la forma de y igual a x cuadrado más c. En el caso de ser B y C distinto de 0, la función cuadrática está dada en su forma completa y es y igual a ax cuadrado más bx más c. Vamos a estudiar el primer caso, donde b y c valen 0. La función cuadrática es de la forma y igual a x cuadrado. Como ejemplo, tomamos y igual x cuadrado. En este caso, a es igual a 1. Realizamos un cuadro de valores. Así, por ejemplo, si x vale menos 2 elevado al cuadrado es 4. Si x vale menos 1 elevado al cuadrado es 1. Si x vale 0, 0 al cuadrado 0. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Si x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Graficamos. Observamos que la parábola es simétrica respecto del eje Y, es decir, el eje de simetría es la recta x igual 0. Se llama vértice de la parábola a la intersección de esta con su eje de simetría. Entonces, el vértice es el punto de coordenadas 0, 0, siendo el dominio R, el codominio R y la imagen el intervalo 0 cerrado más infinito. Graficamos ahora y igual menos x cuadrado. En este caso, a es igual a menos 1. La función nos dice, eléveme al cuadrado y cámbieme el signo. Realizamos un cuadro de valores, teniendo en cuenta que al reemplazar la x por un valor, primero debo elevar al cuadrado y luego cambiar el signo. Así, por ejemplo, si x vale menos 2 al cuadrado es 4, le cambio el signo y nos queda menos 4. Si x vale menos 1 al cuadrado es 1, cambiándole el signo, menos 1. Si x vale 0, 0, si x vale 1 al cuadrado es 1, le cambio el signo y nos queda menos 1. Si x vale 2 al cuadrado es 4, le cambio el signo y nos queda menos 4. Ahora graficamos. Observamos que la parábola es simétrica respecto del eje Y, es decir, su eje de simetría es la recta x igual 0, pero en este caso las ramas se dirigen hacia abajo, siendo el vértice el punto de coordenadas 0, 0, el dominio R, el codominio R y la imagen el intervalo menos infinito 0 cerrado. Comparamos ahora y igual valor absoluto de x
e y igual x cuadrado. Observamos en ambos casos que el eje de simetría es la recta x igual 0 y que las ramas de ambas gráficas se dirigen hacia arriba. Al comparar y igual menos valor absoluto de x e y igual menos x cuadrado, observamos que el eje de simetría también es la recta x igual 0, pero por existir el signo menos, las ramas se dirigen hacia abajo. Conclusiones. Si a es mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si a es menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo. Graficamos ahora igual 2x cuadrado. En este caso, a vale 2. Realizamos un cuadro de valores. Así, por ejemplo, cuando x vale menos 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. Cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Cuando x vale 0 es 0. Cuando x vale 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Cuando x vale 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. Realizamos un cuadro de valores. Observamos que la parábola es simétrica respecto del eje y, es decir, de la recta x igual 0, que el vértice es el punto de coordenadas 0, 0, siendo el dominio R el codominio R y la imagen el intervalo 0 cerrado más infinito. Observamos que las ramas se dirigen hacia arriba, y si comparamos esta gráfica con la de y igual x cuadrado, que es la parábola dibujada en blanco, vemos que las ramas se cierran. Luego, a medida que a crece en valor absoluto, las ramas se cierran. Conclusiones. Si a es mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si a es menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo. Cuanto mayor sea el valor absoluto de a, más cerrada es la parábola. Consideramos el segundo caso, es decir, sea b igual 0 y c distinto de 0, siendo la fórmula de esta función cuadrática igual a x cuadrado más c. Tomemos por ejemplo igual x cuadrado más 1. En este caso, a y c valen 1. Ya sabemos que por ser a positivo, las ramas están orientadas hacia arriba y que por ser c igual a 1, la parábola corta el eje y en el punto 0, 1. Realizamos un cuadro de valores. Así, por ejemplo, si x vale menos 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Cuando x vale 0 y vale 1. Cuando x vale 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. Y cuando x vale 2 al cuadrado más 1 es igual a 5. Graficamos, observando que la parábola es simétrica respecto del eje y, es decir, el eje de simetría es la recta x igual 0, siendo el vértice el punto de coordenadas 0, 1. Vemos que la gráfica sufrió un desplazamiento vertical sobre su eje de una unidad positiva. Sabíamos que entre la gráfica de la función y igual valor absoluto de x e igual
valor absoluto de x más 1, existe un desplazamiento vertical sobre su eje de simetría, que es la recta x igual 0, de una unidad positiva. Como observamos, este mismo desplazamiento existe entre la gráfica de la función y igual x cuadrado e y igual x cuadrado más 1. Consideremos ahora el caso en que b y c son distintos de 0. Tenemos entonces la función cuadrática en su forma completa, y igual ax cuadrado más bx más c. Tomemos como ejemplo y igual x cuadrado menos 2x más 1. En este caso, a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a 1. Observando la fórmula de esta función, estamos en condiciones de afirmar que por ser a positivo, las ramas se dirigen hacia arriba, que la parábola corta al eje y en el punto 0, 1, por ser c igual a 1, y yo les afirmo que por ser b distinto de 0, el eje de esta parábola ya no es el eje y, es decir, la recta x igual 0, sino una recta paralela al eje y. Pero por ahora no conocemos su ubicación. Eso lo deduciremos. Ahora, observando la función, vemos que x cuadrado menos 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, dos términos son cuadrados perfectos, x cuadrado y 1, y el otro término es el doble producto de las bases de dichos cuadrados, es decir, 2x. Es decir, es el desarrollo del cuadrado de un binomio, por lo que podemos escribir x menos 1 todo elevado al cuadrado. Veremos en un momento que esta manera de escribir la función cuadrática en forma polinómica se llama forma canónica o normal. Vamos a realizar un cuadro de valores. Así, por ejemplo, cuando x vale menos 1, y vale 4. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 3, y vale 4. Graficamos la función. Observamos que el eje de simetría es la recta x igual 1, que el vértice es el punto de coordenadas 1, 0, siendo el dominio y el codominio R y la imagen el intervalo 0 cerrado más infinito. Sabíamos que entre la gráfica de la función y igual valor absoluto de x y la función y igual valor absoluto de x menos 1 existe un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha. Este mismo desplazamiento existe entre la gráfica de la función y igual x cuadrado, que es la parábola dibujada en blanco, y la gráfica de la parábola igual x menos 1 elevado al cuadrado, que es la parábola dibujada en rojo. Tomemos ahora el ejemplo y igual x cuadrado más 2x más 1. En este caso, a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 1. Observando la fórmula de esta función, estamos en condiciones de afirmar que, por ser a positivo, las ramas se dirigen hacia arriba, que la parábola
acorta al eje Y en el punto 0,1 por ser C igual a 1. Y como B vale 2, es decir, es distinto de 0, el eje de esta parábola ya no es el eje Y, es decir, la recta x igual 0, sino una recta paralela al eje Y. Observando la función, vemos que x cuadrado más 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, dos términos son cuadrados perfectos, x cuadrado y 1, y el otro término es el doble producto de las bases de dichos cuadrados, 2x. Es decir, es el desarrollo del cuadrado de un binomio, por lo que podemos escribir igual x más 1 todo elevado al cuadrado. Vamos ahora a realizar un cuadro de valores. Así, por ejemplo, cuando x vale menos 3 y vale 4, cuando x vale menos 2 y vale 1, cuando x vale menos 1 y vale 0, cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 4. Graficamos la función. Observamos que el eje de simetría es ahora la recta x igual a menos 1, que el vértice es el punto de coordenadas menos 1, 0, siendo el dominio y el codominio R y la imagen el intervalo 0 cerrado más infinito. Sabemos que entre la gráfica de Y igual valor absoluto de x e Y igual valor absoluto de x más 1 existe un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda. Este mismo desplazamiento existe entre la gráfica de la función y igual x cuadrado, que es la parábola dibujada en blanco, y la gráfica de la parábola y igual x más 1 al cuadrado, que es la parábola dibujada en rojo. Sé ahora graficar y igual x más 4 al cuadrado menos 2. En este caso, la función cuadrática está expresada en forma canónica, que enseguida veremos. Si desarrollamos el cuadrado de binomio, tenemos y igual x cuadrado más 8x más 14, que es la forma polinómica que ya conocemos. Es decir, para pasar de la forma canónica a la forma polinómica, tenemos que desarrollar el cuadrado de binomio y operar. Observando en este caso la forma polinómica, podemos afirmar varias cosas que espero hayan aprendido. Por ejemplo, por ser a igual a 1 positivo, las ramas se dirigen hacia arriba. Por ser c igual 14, la parábola corta al eje Y en el punto 0,14. Y por ser b distinto de 0, en este caso b igual 8, el eje de simetría ya no es el eje Y, sino una recta paralela al eje Y. Pero todavía sabemos algo más. Si observamos el ejemplo 5, que es Y igual x menos 1 elevado al cuadrado, y el ejemplo 6, que es Y igual x más 1 elevado al cuadrado, observamos que por ser a y b de distinto signo, el eje de simetría se desplaza hacia la derecha, y si a y b son de igual signo, se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, en este caso, se desplazará hacia la izquierda. Lo que no conocemos es cuál es
su ubicación y su vértice. Graficar la función a partir de la forma canónica es mucho más simple que hacerlo desde la forma polinómica, ya que al realizar un cuadro de valores se dificulta establecer cuál es el vértice y su eje de simetría, mientras que desde la forma canónica visualizar el eje de simetría y el vértice es inmediato. En este ejemplo observamos que existe un desplazamiento horizontal de 4 unidades hacia la izquierda y un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia abajo, es decir, su eje de simetría es la recta x igual menos 4 y su vértice el punto de coordenadas menos 4 menos 2. Entonces, por simetría, si para 4 unidades hacia la derecha del eje de simetría, es decir, para x igual 0 y vale 14, para 4 unidades hacia la izquierda del eje de simetría, es decir, para x igual menos 8 y también vale 14. Por lo tanto, podemos graficar sin inconvenientes la parábola. El dominio y el codominio es R y la imagen el intervalo menos 2 cerrado más infinito. Graficaremos ahora y igual x menos 3 al cuadrado menos 2. Desarrollando el cuadrado del binomio, tenemos y igual x cuadrado menos 6x más 7. Entonces, sabemos que por ser a igual a 1 positivo, las ramas se dirigen hacia arriba. Por ser c igual 7, la parábola corta el eje y en el punto 0,7. Y por ser b distinto de 0 e igual a menos 6, el eje de simetría ya no es el eje y, sino un eje paralelo al eje y. Además, al ser a y b de distinto signo, el eje de simetría se desplaza hacia la derecha. Observamos que existe un desplazamiento horizontal de 3 unidades hacia la derecha y un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia abajo, es decir, su eje de simetría es la recta x igual 3 y su vértice el punto de coordenadas 3 menos 2. Entonces, por simetría, si para 3 unidades hacia la izquierda del eje de simetría, es decir, para x igual 0 y vale 7, para 3 unidades hacia la derecha del eje de simetría, es decir, para x igual 6 y también vale 7. Luego podemos graficarla sin inconvenientes. El dominio y el codominio es R y la imagen el intervalo menos 2 cerrado más infinito. Graficaremos ahora y igual menos paréntesis x menos 1 al cuadrado más 3. Desarrollando el cuadrado del binomio, tenemos y igual menos x cuadrado más 2x más 2. Entonces, sabemos por ser a igual a menos 1, negativo, las ramas se dirigen hacia abajo. Por ser c igual 2, la parábola corta al eje y en el punto 0,2. Y por ser b distinto de 0 e igual a 2, el eje de simetría ya no es el eje y, sino una recta paralela al eje y. Además, por ser a y b de distinto signo, el eje de simetría se desplaza hacia la derecha. Observamos que existe un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha y un desplazamiento vertical
de 3 unidades hacia arriba, es decir, su eje de simetría es la recta x igual 1 y su vértice el punto de coordenadas 1, 3. Entonces, por simetría, si para 2 unidades hacia la izquierda del eje de simetría, es decir, para x igual 0 y vale 2, para 2 unidades hacia la derecha del eje de simetría, es decir, para x igual 2 y también vale 2. Luego podemos graficar la parábola sin inconvenientes, siendo el dominio y el codominio R y la imagen el intervalo menos infinito 3 cerrado. Forma polinómica de la función cuadrática. Y igual a x cuadrado más bx más c. Forma canónica de la función cuadrática. Y igual a que multiplica x menos alfa al cuadrado más beta. El eje de simetría es la recta x igual alfa y el vértice el punto de coordenadas alfa beta. Fórmula para obtener las coordenadas del vértice de la parábola. Sabemos que el vértice en la forma canónica es alfa beta. Alfa lo calculamos haciendo el cociente entre el coeficiente b cambiado de signo y 2 veces a, es decir, alfa es igual a menos b sobre 2a. Y beta se obtiene reemplazando en la ecuación. Pasaje de la forma polinómica a la canónica. Sea por ejemplo y igual 2x cuadrado menos 8x más 3, que es la forma polinómica. En este caso, a es igual a 2, b es igual a menos 8 y c es igual a 3. Entonces, sabemos que alfa es igual a menos b sobre 2a. Entonces, alfa va a ser igual a menos 8, que es 8, sobre 2 veces 2, es decir, 8 sobre 4 igual 2. Para calcular beta, reemplazamos en la forma polinómica, ya que el vértice es b de coordenadas x, y en la forma canónica el vértice es b de coordenadas alfa beta, por lo que x corresponde a alfa e y corresponde a beta. Reemplazando, entonces nos queda que beta es igual a menos 5. Entonces escribimos la forma canónica, que como sabemos es y igual a por x menos alfa al cuadrado más beta. Sabemos que a es igual a 2 y hemos calculado alfa, que es 2, y beta, que es menos 5. Reemplazamos los valores obtenidos y tenemos y igual 2, que multiplica x menos 2 al cuadrado menos 5, que es la forma canónica. En este caso, el vértice es 2 menos 5 y el eje de simetría es x igual 2. Si nosotros desarrolláramos la forma canónica y operamos, llegamos otra vez a la forma polinómica. Forma polinómica de la función cuadrática. Sabemos que la forma polinómica es y igual a ax cuadrado más bx más c. Recordemos el significado de cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, empecemos con el coeficiente a. Si a es mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si a es menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo. Cuanto mayor sea a en valor absoluto,
la parábola es más cerrada. Cuanto menor sea A en valor absoluto, la parábola es más abierta. Veamos el coeficiente B. Si B es igual a 0, el eje de simetría es la recta x igual 0, es decir, el eje Y. Si B es distinto de 0, la parábola se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda del eje Y. Si A y B son del mismo signo, la parábola se desplaza hacia la izquierda. Si A y B son de distinto signo, la parábola se desplaza hacia la derecha. El coeficiente C es la ordenada al origen. Es el punto donde la parábola corta al eje Y. Veamos ahora la forma canónica de la función cuadrática. Recordemos que esta es y igual a por x menos alfa al cuadrado más beta, donde el vértice es el punto de coordenadas alfa beta. Entonces, el coeficiente a, como ya vimos recién, significa que, siendo mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba. Siendo menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo. Cuanto mayor sea A en valor absoluto, la parábola es más cerrada. Cuanto menor sea A en valor absoluto, la parábola es más abierta. Alfa indica el desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda del eje Y. Beta indica el desplazamiento sobre o debajo del eje X. El eje de simetría es la recta x igual alfa. Este es el final de funciones. Próximamente nos encontraremos explorando el mundo de las proporciones.